Ujú. Así que seáis todos bendecidos en el nombre de Jesús. Y hoy vamos a ver una historia muy interesante que aparece en el libro de los jueces. En este caso, la hermana va a buscar el capítulo 17, va a leer el capítulo 17. No, si no, deja que Carlos quite a la gente que no tiene que estar. Vale. Capítulo 17 del libro de los jueces. Va a leerlo entero, son 13 versículos, no es mucho. Y vamos a ver el siguiente capítulo también, pero no lo vamos a leer entero. Jueces capítulo 17. Presta atención porque es muy importante esta palabra. Ujú. Había un hombre llamado Micaía que vivía en la zona montañosa de Efraín. Un día le dijo a su madre: «Te oí maldecir a la persona que te robó 1100 piezas de plata. Bueno, yo tengo el dinero, fui yo quien lo tomó». «El Señor te bendiga por haberlo admitido», respondió la madre. Entonces él le devolvió el dinero y ella dijo: «Ahora consagro estas monedas de plata al Señor. En honor a mi hijo haré tallar una imagen y fundir un ídolo». Así que cuando Micaía le devolvió el dinero a su madre, ella tomó 200 monedas de plata y se las dio a un platero, quien las convirtió en una imagen y un ídolo, y los pusieron en la casa de Micaía. Micaía construyó un santuario para el ídolo, le hizo un efod sagrado y algunos ídolos de familia y nombró como su sacerdote personal a uno de sus hijos. En esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto, según su propio criterio. Cierto día llegó a la región un joven levita que vivía en Belén de Judá. Había salido de Belén en busca de otro lugar donde vivir y viajando llegó a la zona montañosa de Efraín. Mientras estaba de paso, se detuvo por casualidad en la casa de Micaía. «¿De dónde vienes?», le preguntó Micaía. Él contestó: «Soy un levita de Belén de Judá y busco un lugar donde vivir». «Quédate aquí conmigo», le dijo Micaía, «y podrás ser un padre y sacerdote para mí. Te daré 10 piezas de plata al año, además de una muda de ropa y comida». El joven levita aceptó y pasó a ser como uno de los hijos de Micaía. Luego Micaía lo nombró su sacerdote personal y el levita vivió en la casa de Micaía. «Sé que el Señor ahora me bendecirá», dijo Micaía, «porque tengo un levita como sacerdote personal». 18. Hasta ahí, no. Vale. Este capítulo. Bueno, esta historia así a simple vista parece pequeña, ¿no? O sea, no habla de grandes batallas, no habla de grandes conquistas, de reyes poderosos, ni nada de eso. Aquí está hablando de algo mucho más cercano. Habla de una familia, habla de una casa y habla de un hombre llamado Micaía. Yo no sé si alguno de vosotros que conoce esta historia, me imagino que sí. Entonces vamos a ver juntos un poco esta historia, porque lo que empezó en la casa de un hombre terminó afectando a una tribu entera. Fijaros que en el verso 6 del capítulo 17 dice que en aquellos días no había rey en Israel y que cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, ahora bien, para entender la historia de Micaía, primero tenemos que entender el ambiente espiritual de Israel en ese momento, porque cada historia ocurre dentro de un contexto... No, está bien. Dicen que no se escucha bien, cariño. Ocurre dentro de un contexto histórico, social y espiritual. Y el contexto del tiempo narrado aquí en el libro de los jueces era un contexto con una profunda confusión espiritual. Fijaros, porque había una generación que empezó bien, pero terminó mal. Israel, para poneros por contexto, había vivido uno de los momentos más gloriosos de su historia bajo el liderazgo de Josué. Habían cruzado el Jordán, habían visto la muralla de Jericó caer, habían conquistado ciudades, habían recibido la tierra prometida. O sea, era una generación que había visto milagros impresionantes. Pero el problema no fue esa generación, el problema fue la siguiente generación.
porque en el capítulo 2 del mismo libro de Jueces, verso 10, dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Esto es una frase corta, es breve, pero es fuerte. O sea, no significa que nunca habían oído hablar de Dios, significa que nunca lo conocieron personalmente. O sea, no habían tenido una experiencia viva con Él. O sea, habían heredado la historia, pero no habían heredado la pasión espiritual. Y cuando una generación pierde la conexión viva con Dios, empieza el deterioro espiritual. Ahora bien, vamos a ver la vida cotidiana en Israel en aquella época. O sea, ahora imagínate por un momento que vamos a viajar en ese tiempo y vamos a caminar por una aldea montañosa de Efraín. En esa época las casas eran sencillas, los muros eran de piedra sin pulir, los techos eran planos, hechos con vigas de madera, ramas, barro. Muchas casas tenían un pequeño patio donde se guardaban los animales. Y por la mañana temprano el pueblo se despertaba con los típicos sonidos del gallo cantando, las ovejas, el ruido de la piedra de molino, las mujeres que molían el trigo con grandes piedras circulares, ya lo sabéis, hombres que salían con las herramientas al campo, los niños que ayudaban a cuidar cabras, ovejas, o imaginaros esa situación. O sea, la vida parecía tranquila, la vida parecía estable. Pero espiritualmente estaba pasando algo silencioso, y es que la fe se estaba debilitando. Israel no vivía aislado, estaba rodeado de pueblos cananeos que tenían religiones muy diferentes. Estos pueblos adoraban a dioses como Baal, como Astarte. Y en esos cultos incluían imágenes talladas, rituales de fertilidad, sacrificios, supersticiones. O sea, para los cananeos era normal tener un ídolo en casa, porque creían que esos objetos traían protección, prosperidad o fertilidad. Y con el tiempo, algunos israelitas comenzaron a pensar, bueno, ¿y por qué nosotros no hacemos algo parecido también? ¿Por qué no copiamos lo que ellos hacen? O sea, no dejaron de mencionar al Señor, pero empezaron a añadir otras cosas a su fe. Y eso es exactamente lo que la Biblia llama idolatría. O sea, no significa siempre abandonar a Dios completamente, pero muchas veces significa mezclar a Dios con otras cosas. Ahí está. Y ese es el peligro de la mezcla espiritual, porque el pueblo seguía hablando del Señor. El pueblo seguía recordando las historias antiguas del pueblo de Israel, pero su corazón ya no estaba completamente entregado a Él. O sea, la fe se volvió algo superficial, se volvió cultural, se volvió tradicional, y entonces aparece la frase que define a toda esa época: cada uno hacía lo que le daba la gana. Esto significa que cada persona se convirtió en su propia autoridad espiritual. No era Dios quien definía lo correcto, era el propio ser humano. Y cuando el hombre se convierte en su propia referencia moral, el resultado siempre es el mismo: confusión espiritual. Vemos un ejemplo con el rey Saúl. Dios le dio una orden muy clara cuando le dijo de destruir completamente a los amalecitas, pero Saúl decidió hacer las cosas a su manera. Perdonó al rey enemigo, guardó lo mejor del ganado y luego intentó justificarse diciendo que era para ofrecer sacrificios. Sí. Entonces el profeta Samuel, como ya sabéis, le exhortó, le dijo una de las frases más profundas que está en 1 Samuel 15, verso 22. Le pregunta: oye, ¿se complace el Señor tanto en los sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Porque ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. O sea, Saúl se pensaba él en sí mismo que él podía adaptar la voluntad de Dios a su criterio. Y eso fue exactamente el problema espiritual que se vivió en la época de los jueces. Y aunque esta historia
ocurrió hace ya 3000 años, la mentalidad sigue siendo la misma. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo solo me sujeto a Dios, yo a los líderes, a los tal, yo no. O sea, cada uno tiene su propia forma de fe. O sea, pero la fe bíblica no funciona así. Dios no nos llamó a crear nuestra propia versión de la verdad. Nos llamó a someternos a su verdad. Porque dice el libro de Proverbios que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea, muchas veces lo que parece correcto a nuestros ojos termina realmente alejándonos de Dios. Con lo cual yo suelto la pregunta: ¿estamos viviendo una fe basada en lo que Dios ha revelado o en lo que nos parece cómodo? Porque el mayor peligro espiritual no es el ateísmo. El mayor peligro espiritual es una fe deformada, una fe que habla de Dios pero que ya no se rige por su palabra. Es por eso que cada creyente necesita revisar constantemente su corazón, volver a la palabra, volver a la obediencia, volver a la verdad. Porque cuando el pueblo de Dios deja de guiarse por la verdad, empieza a suceder exactamente lo que ocurrió en el tiempo de los jueces. Dios mío, que cada uno hace Lo que le daba la gana. lo que le parece bien. ¿Estáis conmigo? ¿Me seguís? Sí, muy interesante. Yo creo que es sencillo. Sí. Capítulo 17, verso 1 del libro de los jueces. Partimos por ahí. Dice, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. O sea, entonces, después de entender el ambiente espiritual que hemos visto, ahora nos metemos en la vida de Micaías. Y fíjate, curiosamente, la historia de Micaías comienza con un problema familiar, un problema dentro de la casa, un pecado oculto dentro del hogar. O sea, y la Biblia nos muestra que Micaías había robado 1100 ciclos de plata a su propia madre. Y para entender la gravedad de esto hay que recordar una cosa, y es que en aquella cultura la riqueza familiar muchas veces se guardaba en forma de metales preciosos. O sea, la plata se almacenaba como una reserva económica, o sea, y esa plata, ese dinero, ese valor podía representar el ahorro de toda una vida, la seguridad económica de la familia, la universidad de sus hijos, no sé, el futuro de sus hijos. Sí, sí. Oye, y que 1100 ciclos de plata era una auténtica locura, una cantidad enorme. Y yo me puse a investigar. Yo digo, yo quiero saber cuántos euros son hoy en día. ¿Cuánto será? A ver, ¿cuánto queréis vosotros? Fíjate, primeramente, un ciclo bíblico pesa aproximadamente unos 11 gramos y medio. Cada ¿Vale? moneda de esas, ¿no? Ahora, ¿cuánta plata serían 1100 ciclos? Aproximadamente 12 kilos y medio. Madre mía. 12 kilos de plata. Actualmente, ¿cuánto vale eso? Bueno, alrededor. Actualmente alrededor la plata está a 2,36 euros el gramo. En Europa, en el año 2026. Con lo cual, aproximadamente son rozando los 30.000 euros. Hazte una idea. 30.000 euros en esa época, yo no lo sé qué podía ser. O sea, realmente no se sabe, ¿no? Pero yo creo que es una auténtica locura. O sea, era una fortuna, ¿vale? Y la cosa es que el ladrón no era un desconocido, era su propio hijo. Y esto nos revela algo muy profundo del corazón humano. Y es que el pecado muchas veces empieza en lo oculto, empieza en decisiones pequeñas, empieza en cosas que nadie ve. Pero luego ese pecado abre la puerta a problemas espirituales mayores. Y cuando la madre se dio cuenta de que el dinero había desaparecido, pronunció una maldición sobre quien lo había robado. Presta atención a esto. Porque ¿Eso existe? ¿Las maldiciones existen? Porque en aquella cultura, y hoy también, pero fíjate la historia, en aquella cultura las palabras tenían un peso espiritual muy profundo. O sea, la gente creía profundamente en el poder de la bendición y de la maldición. Por eso, Micaía, al escuchar las palabras de su madre, él se asustó. Él dijo, no, esto no puede ser.
yo tengo que decirle que sí o yo. O sea, realmente se aterrorizó. Entonces él decidió confesarlo y devolvió el dinero. ¿Y qué pasa? Que hasta aquí nosotros podíamos pensar que la historia se quedó ahí, vale, bien, robó el dinero y ya está. No, que va, aquí comenzó algo mucho más grave. Porque cuando la madre recibe el dinero, le dice algo, no sé, para mí sorprendente. Verso 3. Flipante. Estamos en el capítulo 17 de Jueces. Dice, yo dedico este dinero al Señor. ¿Para qué? Para hacer una imagen tallada y una de fundición. O sea, esta frase revela el gran problema espiritual de esa época. Y es que ella cree que está honrando a Dios, pero en realidad está desobedeciendo directamente a Dios. La pregunta es, ¿a qué Señor se lo dedicas? Al Señor. Porque él había dejado muy claro los mandamientos de no te harás imagen de lo que está arriba, en los cielos, en la tierra, ¿sí o no? Sin embargo, la mujer decide utilizar el dinero para fabricar un ídolo. Y aquí aparece un fenómeno espiritual muy peligroso, y es la religión creada por el ser humano. Presta atención, porque no nace de la palabra de Dios, nace del corazón humano. O sea, la intención parece ser buena, parece haber devoción, parece espiritual, pero si no está basada en la verdad, termina convirtiéndose en idolatría. Porque la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, lo dijo el profeta Jeremías. O sea, el corazón humano tiene una tendencia natural a distorsionar la verdad. Por eso el Señor nos dejó su palabra. Por ejemplo, voy a poner un breve ejemplo, un paréntesis. Algo parecido ocurrió siglos después con Jeroboam. Cuando Jeroboam se convirtió en rey del reino del norte, tuvo miedo de que el pueblo viajara a Jerusalén para adorar, y entonces él decidió crear su propio sistema religioso. Por eso en Primera de Reyes capítulo 12, verso 28 dijo, hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo, ya habéis subido bastante a Jerusalén, aquí están vuestros dioses Israel. Jeroboam no estaba intentando eliminar a la religión, estaba modificándola. Estaba creando una versión más cómoda, una religión que se adaptara a sus propios intereses políticos. Pero delante de Dios aquello fue una idolatría. Y la Biblia repite muchas veces una frase sobre él. Y es que dice, Jeroboam hizo pecar a Israel. ¿Por qué? Porque cuando un líder crea una religión falsa, termina desviando a muchas personas. Totalmente. Con lo cual, ese es el peligro de fabricar un Dios a medida. Y precisamente eso es exactamente lo que ocurrió con Micaías y su madre. Querían honrar al Señor, pero querían hacerlo a su manera, o como el ejemplo de Saúl. Querían una religión que se adaptara a su casa, a su comodidad, a su cultura. Y dice después en el verso 5, dice, este hombre Micaías tuvo casa de dioses e hizo un efod y terafines. Micaías no se conformó con tener un ídolo. Fue más allá, fue más lejos y construyó un sistema religioso. O sea, él construyó todo un sistema religioso. Tenía un santuario dentro de la casa. Porque la escritura dice que Micaías tenía casa de dioses. Esto significa que había preparado una habitación, un espacio dentro de su casa dedicado a prácticas religiosas. O sea, imagínate la escena. Una casa ahí de piedra perdida por la montaña de Efraín. Y ahí una habitación especial y dentro de esa habitación una imagen de plata colocada en un lugar visible con objetos religiosos, no lo sé. Algo así, algo parecido así. La imagen de plata era del hijo. ¿Era la imagen del hijo o cómo? La mandó a hacer. No leí la historia. Y después la Biblia menciona también 2 objetos importantes. El efod y los terafines. Porque el efod
era originalmente una prenda sacerdotal usada por los sacerdotes en Israel. O sea, era parte del sistema de la adoración que Dios había establecido. Pero Micaías lo utilizó fuera del lugar correcto. Y después, por otro lado, estaban los terafines, porque los terafines eran pequeños ídolos domésticos que se utilizaban en las culturas antiguas, y eso se creían que podían atraer protección espiritual, prosperidad, dirección sobrenatural. En otras palabras, Micaías mezcló elementos de la fe de Israel con prácticas paganas, y eso creó una especie de religión híbrida. O sea, una mezcla entre lo que Dios había mandado y lo que los pueblos paganos practicaban. Y eso es algo que siempre Dios ha rechazado. No he enseñado la imagen aquí porque estamos grabando. Los pequeñitos son los terafines. Ahí tenemos al ídolo. Y el efod también lo has puesto, qué bueno. Sí, el efod. Enséñalo otra vez. El efod, no Mira, sé si veis el efod. Es el pectoral con todas las piedras semipreciosas. Ahí tenéis el efod al lado de la... Y los terafines los más pequeños. Tiene hasta el incienso y todo, madre mía. Todo. Está currada esa imagen, Todo. ¿eh? Esta foto la sacaron, una foto real. Que... Te colaste y la sacaste, ¿no? Verso 13. Presta atención. No, tenemos a Carlos que aplasta la... Verso 13. Dice, ahora sé que el Señor me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. O sea, fíjate, la historia de Micaías aquí da un giro muy interesante. Porque hasta ahora Micaías había creado su propio sistema religioso. Tenía un santuario en su casa, tenía una imagen de plata, terafine, objeto religioso, incienso, no lo sé. Y entonces aparece un personaje inesperado, un levita. Y sabéis que los levitas eran parte de la tribu que Dios había apartado para el sistema religioso de Israel. La tribu de Leví. Porque desde los tiempos de Moisés los levitas habían sido designados para servir en el tabernáculo y ayudar en el culto. O sea, eran los encargados de enseñar la ley, de cuidar los objetos sagrados, de asistir en la adoración. Por eso, cuando alguien escuchaba que un hombre era levita, automáticamente pensaba en autoridad espiritual. Pero ¿qué pasa? Que ese levita estaba viviendo una situación extraña. Estaba viajando por ahí buscando un lugar donde vivir. Y en aquella época el orden espiritual de Israel estaba tan deteriorado que incluso los levitas andaban de lugar en lugar buscando sustento. Imaginaros qué caos. Y cuando Micaías vio al levita, tuvo una idea estupenda. Me viene al pelo este hombre. Esto es exactamente lo que me falta para que mi religión parezca auténtica. Y entonces, ¿qué pasa? Que le hizo una oferta, le hizo una propuesta, le dijo, oye, quédate en mi casa a vivir, vas a recibir un salario anual, creo que eran 10 ciclos de plata, creo que lo has leído, comida, ropa, todo. En otras palabras, te contrato como un sacerdote personal. ¿Y qué hace el levita? El levita acepta, claro que sí. Él ya tiene un santuario, objeto religioso, y ahora tiene un sacerdote levita personal. Dios mío. Y te puedes poner el efod y todo. Wow. ¿Qué pasa? Todo parece más serio, todo parece más respetable, más legítimo. Pero hay un problema, y es que Dios nunca mandó hacer eso. Micaías creía que la presencia de un levita legitima todo lo demás. Claro. Pero ahora Dios... Él pensará, ahora Dios va a aprobar este sistema religioso que yo he creado. Dios mío. Pero la realidad es muy distinta. Porque Dios no aprueba algo simplemente porque tenga apariencia de legitimidad en absoluto. El hecho de que haya un levita ahí no cambia el hecho de que haya ídolo, terafine y un santuario que Dios no ha ordenado. O sea, la estructura parece correcta, pero el fundamento sigue siendo incorrecto. Y este tipo de engaño espiritual aparece muchas veces en la Biblia. Las personas creen que si añaden algo religioso a su vida, entonces todo lo demás queda totalmente justificado. Pero Dios no funciona así. Dios no se deja impresionar por las apariencias religiosas. El mismo Jesús dijo, este pueblo me honra con labios,
pero su corazón Está lejos de mí. está lejos de mí. O sea, es posible tener un lenguaje religioso y al mismo tiempo tener un corazón lejos de Dios. Bueno, ¿qué pasa ahora? Que la religión de Micaía ahora parece más seria. No sé, tal vez sus vecinos pasaban por ahí y decían, ¡guau, tremendo hombre de Dios! Tal vez la presencia del levita hacía que todo pareciera mucho más real, mucho más auténtico, pero delante de Dios seguía siendo lo mismo, una religión creada por el hombre. Y esto en realidad nos enseña algo importante, y es que la legitimidad espiritual no depende de la apariencia externa, depende de si algo está alineado con la voluntad de Dios. ¿Estáis conmigo? Porque hay una diferencia enorme entre parecer espiritual y ser obediente a Dios. Porque la apariencia puede engañar a personas, pero no puede engañar a Dios. Qué bueno. Porque Dios no mira primero la estructura, Dios mira el corazón. El corazón, así es. Dios no observa solo los rituales, Dios examina la obediencia. Con lo cual, esto nos invita a nosotros a examinar nuestra propia vida espiritual. Porque es posible tener muchas cosas religiosas también en nuestra vida, como la tradición, como la estructura, conocimiento bíblico, actividades espirituales. Pero si el corazón no está alineado con Dios, todo eso puede convertirse en una religión vacía. Qué fuerte. Pasamos de página en el capítulo 18 de Jueces y nos vamos al verso 30. Presta atención. ¿Qué pasó? Cuéntamelo. Dice que los hijos de Dan levantaron para sí la imagen tallada. ¡Wow! ¡Qué imagen! ¡Qué imagen tallada! Escúchame bien. La historia de Micaía no terminó en su casa. Si la historia hubiera terminado ahí, todavía podíamos pensar que el problema fue pequeño. Un hombre equivocado, una familia confundida, una casa con idolatría. No, que van, ni mucho menos. La Biblia nos muestra algo mucho más profundo. Y es que los errores espirituales raramente se quedan pequeños, sino que tienden a crecer. ¿Qué pasa? Que ahora, en este momento, aparece la historia de la tribu de Dan. Y esta tribu estaba teniendo dificultades para establecerse en el territorio que se le había asignado. Por eso enviaron exploradores para buscar un lugar donde vivir. Y estos hombres viajaron por las montañas del norte de Israel explorando la tierra. Y durante ese recorrido pasaron cerca de la casa de Micaía, hasta que sin querer, ¡pum!, llegaron allí y descubrieron un santuario privado, objetos religiosos, incluso un sacerdote levita. Dios mío, aquello parecía algo totalmente espiritual. Parecía un lugar donde consultar a Dios. Así que le pidieron al levita que buscara dirección a ellos, le consultaron, oye, ayúdame. Y el levita les dio una respuesta favorable. Y los exploradores encontraron después una ciudad más tranquila llamada Lais, que era una ciudad que parecía fácil de conquistar. Y entonces regresaron a su tribu con la noticia. Y tiempo después, la tribu de Dan volvió a pasar por la casa de Micaía. Pero escúchame bien, esta vez no eran 5 exploradores. ¿Sabes cuántos eran? ¿Cuántos? 600 hombres armados. O sea, un pequeño ejército. ¿Qué? Y entonces ocurrió algo totalmente sorprendente. Y es que los hombres de Dan decidieron llevárselo todo. Entraron a la casa y tomaron la imagen tallada que habéis visto. Con lo bonito que lo tenía. Tomaron todo. Montado, ay. Se llevaron el efod, se llevaron los terafines. Ay, por Dios. Qué disgusto. Incluso secuestraron al sacerdote levita. Ay, ay, ay. al sacerdote también. Incluso el levita se fue con ellos. Ay, Y fijaros. Y fijaros porque le dijo algo muy interesante. En el capítulo 18, verso 19, le preguntaron, oye, escúchame, una propuesta. Presta atención. ¿Qué es mejor para ti? ¿Ser sacerdote de una casa o ser sacerdote de toda una tribu? ¿Y qué hizo el levita? Es que no le dio tiempo ni a pensar. No Yo me me lo voy. pienso, no me lo pienso. Aceptó. Y así todo el sistema religioso que había comenzado en la casa de Micaías se trasladó a una tribu entera. Dios mío. Y después de conquistar la ciudad de Lais,
los hombres de Dan la rebautizaron con el nombre de Dan y allí establecieron el ídolo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Lo que comenzó como un error espiritual en una casa terminó convirtiéndose en una idolatría para toda una tribu. La imagen que comenzó en una pequeña habitación ahí perdida por la serranía de Efraín terminó influyendo a miles de personas. Y no solo a una generación, sino a generaciones enteras. Dios mío. Madre mía. Y esto nos revela un principio espiritual muy importante. Y es que las decisiones espirituales nunca son solamente personales. Siempre afectan a otros. Siempre influye a alguien más. Siempre tiene consecuencias más grandes de lo que imaginamos. Ayer lo vimos también. Porque un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Fermenta toda la masa, dijo Pablo, los Gálatas. O sea, la levadura es algo pequeño, pero tiene un efecto enorme. Y con el tiempo se expande a toda la masa. Claro. Pues lo mismo ocurre con los errores espirituales. Todo comienza como algo pequeño, pero termina afectando mucho. Con lo cual, las decisiones espirituales nunca se quedan aisladas. Un padre influye en su familia. Un líder influye en quienes lo siguen. Una generación influye en la siguiente. Por eso los errores espirituales pueden convertirse en herencias espirituales equivocadas. Y muchas veces las personas terminan viviendo en confusión espiritual. ¿Por qué? Porque alguien antes de ello abrió una puerta equivocada. Con lo cual, para terminar, para concluir con esta enseñanza, la historia de Micaías no es solamente una historia antigua, es un espejo espiritual. Y esto nos obliga a nosotros a preguntarnos algo muy serio. Y es que, ¿estamos adorando al Dios verdadero? ¿O estamos creando una versión de Dios que se adapte a nuestra vida? ¡Wow! Porque el ser humano tiene una tendencia religiosa, tiene la tendencia de fabricar su propia fe. Una fe que no confronta, una fe que no exige obediencia, que no se sujeta, una fe que no es una fe cómoda a sus propios intereses. Y Jesús dijo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios no busca una religión inventada, no busca apariencia espiritual. Dios busca algo mucho más profundo. Dios busca corazones rendidos a su verdad. Amén. Es por eso que este mensaje nos invita a detenernos y a mirar nuestro propio corazón, a examinar nuestra fe, a revisar nuestra vida espiritual y preguntarnos realmente con sinceridad, ¿estamos siguiendo realmente la palabra de Dios? ¿O estoy viviendo una fe que ha sido adaptada poco a poco a mi manera de pensar? ¿O en la manera de pensar de otro? Dios mío. A ver, cuando leemos esta historia es fácil pensar, pero qué equivocado estaba Micaías. ¿Cómo pudieron hacer ídolos? ¿Cómo pudieron crear un santuario en su propia casa? ¿Qué es esto? Pero si somos sinceros, el problema no era solo de Micaías. El problema es algo que puede pasarle a cualquier ser humano. Quizás no hay nadie aquí fabricando ídolos de plata, o no hay aquí nadie levantando terafines en una habitación, o eso espero, no lo sé. Pero hay otra forma más sutil de hacer lo mismo. Y es cuando una persona empieza a construir su propia forma de fe. Dios mío. Hay otras formas más sutiles de hacer lo mismo. Por ejemplo, cuando una persona está convencida de que tiene razón y no acepta corrección, o cuando un hermano empieza a cerrarse a lo que la palabra dice, o que los líderes espirituales con más experiencia le están tratando de enseñar, no lo sé, y no hay humildad para reconocerlo, por ejemplo. Y la persona puede llevar años conociendo la palabra, se puede conocer la escritura, ha pasado por procesos, no lo sé. Y aún así dice, no, yo lo veo así, yo lo entiendo de esta manera, y no hay humildad. O sea, cuando no hay humildad para escuchar, cuando no hay humildad para aprender, entonces el corazón empieza a construir su propia forma de fe. Y una fe basada más en la propia opinión
que la verdad que Dios ha revelado, ahí es donde aparece algo muy peligroso. Exacto, los rebeldes, la rebeldía y el orgullo espiritual. Porque el orgullo espiritual hace que una persona piense que esté bien, aunque la realidad es que se está alejando de la verdad. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Micaía. Pero la fe verdadera no es la fe que nosotros nos inventamos. La fe verdadera es la fe que se rinde a lo que Dios ha revelado. Y cuando realmente el corazón vuelve a la palabra, cuando el corazón vuelve a la obediencia, entonces la fe deja de ser una religión creada por el hombre y realmente ya el hombre entra en una revelación, una relación viva con el Dios verdadero. Ya la persona se alinea totalmente con la voluntad de Dios, no con sus propios ídolos tallados en su mente cauterizada por el reino de las tinieblas. ¿Estáis conmigo? ¿Cuántos conocían esta historia? La historia de Micaías. No es muy conocida. No es muy conocida, No. pero es profunda. Yo no sé si hay gente aquí que está pendiente a la palabra o está a otras cosas. Si está a otras cosas, mejor desliza, porque no vamos a prestar atención. Eso es una falta de respeto también. Cuando estamos aquí dando palabra, todo el trabajo que lleva detrás, y ahora aquí gente a otras cosas. A ver, si no lo quitamos. Ya está quitada. Sí, sí. Te ha gustado, Tania, la manera de contarlo, ¿no? Así que hay que examinarnos nosotros mismos. Si estamos tallando en nuestra habitación una escultura